Bienvenidos a Ecos del Abismo. Corría tan rápido como podía, pero no era suficiente. Sabía que ya estaba detrás de mí, podía sentir su mirada fija en mi espalda, fría, penetrante. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en mi cabeza como si fueran campanas de muerte. Intenté gritar, pero no salió nada. El aire me faltaba. La oscuridad me rodeaba, y entonces lo vi, a pocos metros frente a mí. El charro negro. Ya no había escapatoria. Pero no siempre fue así. Todo comenzó con una noche tranquila y una carretera vacía. Todo parecía normal esa noche. Estaba manejando por una carretera secundaria que ya conocía bien, un atajo que me ahorraba al menos una hora de viaje. Las luces del tablero de mi camioneta eran la única fuente de iluminación, no había postes de luz ni casas cercanas. Todo estaba en calma, o al menos eso creía. Hacía frío, pero nada fuera de lo común para esa época del año. La luna estaba parcialmente cubierta por nubes, lo que le daba un aire misterioso al paisaje, pero nunca me imaginé lo que iba a ocurrir. De repente, el motor de mi camioneta comenzó a hacer ruidos extraños, y las luces del tablero parpadearon. Intenté mantener la calma, pero el vehículo comenzó a perder potencia. Pensé que era una simple falla mecánica, tal vez algo con el alternador o la batería. Me vi obligado a detenerme en la orilla del camino. Apagué el motor y salí para revisar. El aire estaba más frío de lo que esperaba, y un extraño silencio se apoderó del ambiente. No había ni un solo ruido de animales o insectos. Solo el viento, que ahora parecía más fuerte y más frío. Encendí mi linterna y revisé bajo el capó, aunque no entendía mucho de mecánica. Mientras intentaba entender qué le pasaba al motor, sentí algo raro. Esa sensación de que no estás solo, de que alguien te está mirando. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia la carretera, y fue cuando lo vi. A lo lejos, una figura oscura, inmóvil en medio del camino. Estaba montado en un caballo negro. Al principio pensé que se trataba de algún campesino, tal vez alguien que vivía en la zona. Pero algo no estaba bien. La figura no se movía ni un milímetro, como si estuviera esculpida en la oscuridad. La luz de la linterna no alcanzaba a iluminar su rostro ni los detalles de su vestimenta, pero el brillo en los ojos del caballo era inconfundible, dos puntos rojos que se clavaban en mi alma. Decidí ignorarlo, tal vez era mi imaginación. Volví a concentrarme en la camioneta, pero cuando levanté la vista otra vez, el jinete estaba más cerca. No escuché el sonido del caballo avanzar. Simplemente, estaba más cerca, como si la oscuridad lo hubiera traído hasta mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Me subí de nuevo a la camioneta y traté de encender el motor. Nada. Lo intenté una y otra vez, pero el vehículo no respondía. Mientras lo hacía, podía ver desde la esquina de mi ojo que el charro negro se estaba acercando aún más. Ya no podía ignorarlo, estaba a solo unos metros. Pude ver el brillo metálico de su sombrero y el contorno de su chaqueta de charro. Todo en él parecía antiguo, como si no perteneciera a este tiempo. Y entonces, escuché su voz. No deberías estar aquí. El pánico me consumió. Traté de abrir la puerta para correr, pero no pude moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al asiento. Mi respiración se aceleraba, y mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Y entonces, el charro negro levantó su mano y me señaló. En ese momento, lo entendí. Sabía quién era él. Sabía lo que quería. Me quedé paralizado. La mano del charro negro me apuntaba directamente, como si me estuviera sentenciando. Mi cuerpo no respondía, era como si todo mi ser estuviera siendo drenado por esa mirada, por esa figura oscura que no dejaba de acercarse. El caballo relinchaba, y cada vez que lo hacía, el sonido parecía más cerca, como si lo sintiera justo a mis espaldas, aunque seguía frente a mí. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Mis pensamientos se entremezclaban, tratando de encontrar alguna lógica, alguna manera de escapar, pero no había ninguna. Estaba atrapado en su mirada, en esa oscuridad que lo rodeaba y que parecía absorber todo a su paso. Cada centímetro que avanzaba, sentía como si la temperatura a mi alrededor bajara más y más. El frío no era natural, era un frío que te cala hasta los huesos, uno que te roba la vida. No podía dejar de mirarlo. A medida que el charro negro se acercaba, su rostro comenzó a hacerse visible. Un sombrero ancho cubría parte de su cara, pero lo poco que vi, jamás podré olvidarlo. Su piel era grisácea,
estirada sobre sus huesos como un cadáver que ha estado expuesto por demasiado tiempo. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían agujeros sin fondo. Y en el centro de su rostro, una sonrisa que no tenía nada de humano. Pero lo peor no era su rostro. Era la sensación, esa sensación abrumadora de que no estaba solo. Sentía como si cientos de ojos me estuvieran observando desde las sombras, como si la misma noche estuviera viva, acechando, esperando el momento para atraparme. Y entonces, habló otra vez. ¿Sabes quién soy? Mi mente se nubló. Claro que sabía quién era. Todo el mundo había escuchado historias del charro negro, pero nunca pensé que fueran reales. Era una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Pero ahora estaba frente a mí y sabía que esas historias no eran solo cuentos. Eran advertencias de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera de nosotros puede entender. Intenté moverme, traté de apartar la mirada, pero era imposible. El charro negro estaba tan cerca que podía oler la muerte en él. Un olor rancio, a tierra húmeda y algo más, algo indescriptible. Era el olor de la muerte misma. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar en cualquier momento. Y entonces, él levantó su mano. Lo sabía. Sabía lo que iba a pasar. Había escuchado las historias. Cuando el charro negro te señala, no hay vuelta atrás. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Cuando él decide que te llevará, simplemente, lo hace. Mis ojos estaban fijos en su mano. Los dedos huesudos se alzaron lentamente, y en su palma, algo brillaba. Una moneda de oro, antigua, que parecía relucir a pesar de la oscuridad que lo envolvía. Entonces lo entendí. Esta no era una simple aparición. No. Esto era una oferta. El charro negro no solo te lleva, te da la opción. Te da la opción de aceptar su trato o enfrentar tu destino. Sabía que esa moneda significaba más de lo que parecía. Era un pacto. Un pacto del que nadie regresaba. Si la tomaba, perdería algo mucho más valioso que mi vida. Lo sabía. Pero en ese momento, mi mente no estaba pensando con claridad. El terror nublaba mi juicio. Y su voz retumbaba en mi cabeza. Tómala y todo esto se acabará. Miré la moneda y luego sus ojos vacíos. En ese momento, lo comprendí. No importaba si tomaba la moneda o no. Mi destino ya estaba sellado. El charro negro no ofrece salvación, ofrece condena. De una manera u otra, sabía que mi alma ya no me pertenecía. Con una última mirada desesperada a la oscuridad, comprendí que no había escapatoria. Su sombra me envolvía completamente. Todo lo que alguna vez fui, todo lo que alguna vez tuve, se desvaneció en esa fría noche. Y antes de que pudiera procesarlo, mi mano, como si estuviera fuera de mi control, se alzó hacia la moneda. La oscuridad me tragó. Y entonces, todo se apagó. Eso fue lo último que recuerdo. Cuando desperté, estaba en el mismo lugar, pero ya no estaba solo. Ahora, soy uno más en la larga lista de los condenados por el charro negro. Desperté, o al menos eso creía. Al principio no estaba seguro de si seguía vivo. Todo a mi alrededor era oscuridad. No podía ver ni siquiera mis propias manos. Mi cuerpo estaba adormecido, como si no me perteneciera. Lo único que sentía era el eco de esa moneda fría en mi mano. Intenté moverme, pero era inútil. Cada vez que intentaba levantarme, era como si algo invisible me empujara hacia abajo, como si la misma oscuridad se aferrara a mí. Grité, o al menos lo intenté, pero mi voz se perdió en ese abismo. Era como si estuviera en otro mundo, uno donde el tiempo y el espacio no existían. Solo había vacío. Y entonces lo entendí. No era un lugar físico donde había despertado. Era un estado entre la vida y la muerte. Un lugar donde los que aceptan la moneda son arrojados, una prisión sin muros ni cadenas, pero igualmente ineludible. Y no estaba solo. Podía escucharlos. Al principio, solo eran susurros, como ecos de voces distantes. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claras se volvían. Voces, cientos, tal vez miles de voces, cada una contando una historia similar a la mía. Eran los condenados, aquellos que, como yo, habían aceptado la moneda del charro negro. Los que habían caído en su trampa. Quise taparme los oídos, pero no podía. Las voces seguían, como si se metieran dentro de mi cabeza. Podía sentir su desesperación, su miedo, su odio.
Estaban atrapados, al igual que yo, en este limbo oscuro, sin posibilidad de escapar. No había tiempo en este lugar. No había mañana ni ayer. Solo un presente eterno lleno de sufrimiento. De repente, las voces se callaron. Y en ese silencio abrumador, lo escuché otra vez, el sonido de los cascos. Sabía lo que eso significaba. No podía verlo, pero sabía que el charro negro estaba cerca. Sabía que venía a reclamar lo que ya era suyo. Mi corazón comenzó a latir de nuevo, o al menos sentí algo similar. El terror se apoderó de mí otra vez. No quería verlo, no quería enfrentarme a él de nuevo. Pero no había escapatoria. Estaba atrapado en su juego. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir su presencia detrás de mí, como si la misma oscuridad que me rodeaba lo anunciara. Sabía que si me giraba, lo vería de nuevo, con esa sonrisa maligna y esos ojos vacíos que me habían condenado desde el principio. Y entonces, habló. Ya eres mío. Esa frase resonó en mi cabeza como una sentencia. No había marcha atrás. El pacto estaba sellado. Mi destino estaba escrito. Ya no había elección, ya no había esperanza. Mi alma le pertenecía, y en ese momento supe que nunca volvería a ser libre. Y entonces ocurrió algo extraño. El frío que había sentido desde que apareció el charro negro comenzó a disiparse. La oscuridad alrededor de mí empezó a cambiar, pero no como esperaba. No volví a la realidad, sino a algo peor. Un paisaje comenzó a formarse ante mis ojos. Un vasto desierto, infinito, con colinas y caminos que parecían no tener fin. Y en la distancia, vi sombras de figuras montadas en caballos, como yo había estado momentos antes. Sabía lo que eran, los otros condenados. Era el lugar al que todos los que aceptaron la moneda iban. No un infierno ardiente, no una prisión subterránea, sino algo peor, un viaje interminable. Un viaje sin destino, montados eternamente en caballos espectrales, sirviendo al charro negro como parte de su maldita corte. Intenté negarlo, intenté luchar, pero mi cuerpo se movía solo. Sentí el peso de las riendas en mis manos, el cuero frío del caballo bajo mis dedos. Ahora yo era parte de ellos. Ahora yo era un jinete más, condenado a cabalgar por la eternidad, llevando la oscuridad a otros como yo. Era mi destino, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Y así comenzó. Mi vida, tal como la conocía, se desvaneció. Ya no era un hombre. Ya no era nadie. Solo una sombra más en el desierto infinito, cabalgando bajo las órdenes del charro negro, buscando a la próxima víctima que caería en su trampa. Y si estás escuchando esto, es porque él ya te ha encontrado también. Tal vez no lo sepas aún, pero está cerca. Y cuando te ofrezca la moneda, cuando llegue el momento de elegir. Recuerda esto, no importa qué opción tomes. El destino siempre será el mismo. El charro negro siempre cobra lo que es suyo.